Bueno, bienvenidos a esta que va a ser la primera toma de la Escuela Política Alternativa, ¿no, Julián? Sí, Ese es un emprendimiento político porque necesitamos llevar todo el contenido de lo que pasa en este país a niños, jóvenes, adultos y adultos jóvenes, ¿cierto? claro, claro. Y a la ciudadanía en general. A la ciudadanía en general, por supuesto que sí. Hoy nos encontramos con Daniel. Daniel es un maestro de más de 30 años de experiencia que nos puede contar, por favor, sus estudios, a qué te dedicas. Yo soy profesor desde hace más de 30 años. Eh, Mis estudios soy licenciado en Ciencias Sociales y hice unas especializaciones en otras materias para poder avanzar en mi conocimiento. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Julián. Julián es un psicólogo de también más de 30 años de experiencia, ¿cierto? No me vayan a hacer la cuenta. Un psicólogo comunitario, ha sido docente universitario, maestrías. Julián, cuéntanos a qué te has dedicado. Eh, digamos que el ejercicio profesional mío está enfocado sobre todo al trabajo comunitario. Ha estado asociado a, a los aspectos de la educación ambiental y la preocupación social ha sido permanente. Digamos que desde esa óptica, desde el desarrollo humano, desde la relación del ser humano con las estructuras sociales y con la posibilidad del bienestar y del vivir bien, hemos encontrado en el ejercicio de la política un canal transformador de realidades que, apoyado en la educación, potencia en la capacidad que tiene el ser humano de generar unas condiciones de vida mejor. A eso me he dedicado, a la construcción de esa propuesta, de ese proyecto, de esa realidad, y en eso he invertido mi vida social, laboral y parte de la familiar inclusive. Eso está muy bien, ¿cierto? Combinemos lo personal con lo profesional. Yo creo que esa es la clave para ser seres humanos felices, realmente, en el complemento de las dos cosas. Bueno, y yo, Angie Natalia Osorio, me presento primera vez y las que vienen en adelante porque seguiremos subiendo contenido. Estudiante de Derecho, coach ontológico y estamos en ese proceso pues, de seguir estudiando qué es lo que pasa en nuestro país. El tema de hoy va a ser el nuevo periódico que sacó el gobierno para comunicarnos qué está haciendo por nosotros. Y el periódico se llama Vida y se consigue en las redes sociales. Realmente la discusión, ahorita hablaba Daniel de lo tecnológico y estamos hablando de las condiciones actuales. La pregunta era si se justificaba imprimir un número de periódicos que pudieran llegar a muchas personas, y se optó por utilizar las redes sociales. También se van a imprimir unos documentos, unos periódicos que en algún momento nos van a llegar, pero en este momento estamos trabajando con el periódico Vida, primera entrega, enero de 2024, donde el gobierno presenta un balance general de algunas de sus realizaciones, y estamos invitando a la gente a que, después de que conversemos nosotros sobre el tema, ustedes conversen con nosotros, nos planteen preguntas, nos hagan comentarios, nos opinen sobre el particular, y tratamos de mantener, cada vez que salga el periódico, nos volveremos a encontrar con Angie Natalia y con Daniel y conversaremos sobre sus contenidos. Esta es una labor que hacemos desde la Escuela Política Alternativa, un proyecto que desde 2010 viene haciendo presencia en la política departamental de Caldas y que tiene como intención generar contenidos para mejorar la capacidad ciudadana de interpretar la realidad, participar en política y de esa manera acercarse al poder. Es de recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar nuestras redes sociales de TikTok, de Instagram, de Facebook y de YouTube, donde están viendo, por supuesto. El mensaje de nosotros es hacer mucha pedagogía política porque creemos que falta mucho. La gente regularmente escucha los medios tradicionales y se queda con una información que
en la mayor parte de sus contenidos en la actualidad no es confiable y por eso nosotros no la jugamos por hacer unos comentarios que seguramente van a distar mucho de los medios tradicionales. Por eso invitamos también a que visiten a los periodistas alternativos que hay, a los youtubers, que son los que están haciendo la otra parte. Sin más que decir, muchas gracias por vernos y quédense en este video. Hola Julián, ¿cómo vas? Bien, Daniel, afortunadamente. Cuánto me alegra. Cuente a ver, ¿qué hay de la vida? Hombre, entretenido, ¿sabes? ¿Te acordás que nosotros hemos conversado mucho sobre una deficiencia que creíamos nosotros que era del gobierno nacional con las comunicaciones sobre lo que están haciendo? Y hace poquito salió el periódico. Qué bueno, qué bueno. Yo pienso que ese periódico va a hacer que el ciudadano común tenga una mirada diferente de lo que los medios tradicionales todos los días nos venden. Entonces, ese periódico va a contribuir a que el ciudadano pueda evaluar qué es lo que le dicen los medios tradicionales y cuál es la postura del gobierno. Entonces podrá discernir y podrá comenzar a concluir quién tiene o no la razón. Pero una de las cosas que podemos hacer nosotros dos ahorita es conversar un poco sobre el contenido de ese periódico. Vida. Entre otras cosas, Daniel, parte de lo que dice el periódico es que esta era una idea que había surgido cuando la Bogotá humana, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Ellos tenían un periódico que se llamaba Dignidad. Y ¿Dignidad cafetera o qué? no. Otra dignidad. Eso era cuando Dignidad era algo más que un nombre. Ya. Estaban tratando precisamente, si recuerdas, uno de los objetivos de la Bogotá humana era empoderar y abrirle espacio a las comunidades marginadas y excluidas para que mejoraran su posicionamiento como personas y frente al Estado. Por eso se Claro, pero llamaba mira, así. Julián, mira qué interesante eso y también me preocupa, porque es que el periódico va a llegar a un segmento de la población, ¿sí? Y seguramente no precisamente al segmento más necesitado. Por eso a mí me parece bien interesante que de pronto nosotros, a través de lo que estamos haciendo, podamos llegar a otras comunidades que no van a tener acceso al periódico y que vamos a aprovechar medios alternativos como YouTube seguramente, el mismo WhatsApp, Instagram, no sé cuántos, y que alguien que no va a tener el periódico físico sí va a poder tener pues un comentario de lo que hay en el periódico y que nosotros podemos ser como ese vínculo hacia esa comunidad que no tiene la información. Claro, podemos ser facilitadores en la circulación de la información. Si nosotros entendemos la teoría de redes y nodos que propone el Partido Político Colombia Humana y el progresismo desde hace mucho tiempo, la idea es que no todo el mundo tiene que estar reunido para escuchar el mensaje de un Mesías, de un Salvador, sino que la información circule y nosotros podemos hacer en este momento parte de esa labor. Por ejemplo, de los grupos más excluidos, más marginados de la política, de la toma de decisiones y de la información, son los campesinos. Y el periódico Vida, como se llama el periódico, habla de las gestiones del gobierno. Y la verdad es que trae una muy buena información y abre posibilidades para el campesinado colombiano en general y para el caldense en particular. Claro, sobre todo que el periódico nos viene contando unas historias que los medios tradicionales no nos quieren decir y no nos quieren decir por obvias razones. Pero no ¿sí? solo eso, sino que están confundiendo a la gente. Claro, claro, están diciendo cosas que no son. Por ¿sí? ejemplo, María Fernanda Cabal hablaba de hacerle un debate al ministro porque él habló de 100.000 hectáreas y el periódico habla de 230.000.
Y lo que no tiene ella claro, como si no supiera, como si ella nunca hubiera tenido nada que ver con tierras, con expropiaciones, con desplazamientos y cosas de esas, de lo que habla el periódico es diferenciar las dos formas que el gobierno en este momento tiene a la mano, que es la titulación de predios y la adjudicación de predios. Son dos cosas distintas. No, y una cosa bien interesante que está ocurriendo en este gobierno es que los activos que tenía la SAE no están a disposición de Palomino ni de tantos otros, sino que se están colocando en beneficio de la gente que efectivamente lo requiere, que son los campesinos que no tienen tierra, que es la gente que quiere comenzar a trabajar en proyectos productivos, y por eso yo creo que el país va a ir por muy buen camino cuando la tierra se ponga al servicio de quien la necesita y que la tierra llegue a tener su uso, que es producir comida, ¿sí? En este momento se está logrando algo que no se veía que estuviera funcionando, y es ese complemento entre el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales. Ahí es cuando el gobierno nacional, cuando esas tres entidades, cada una haciendo lo que tiene que hacer, aunan esfuerzos y focalizan en una población, entonces se logran resultados. Pues Por ejemplo, mire lo siguiente que, que también acabo de enterarme. A la Universidad de Caldas, la Sociedad de Activos Especiales le acaba de entregar una tierra que según los cuentos era de Rodríguez Gacha, una tierra muy productiva en el Magdalena Medio, donde se piensa construir la Universidad de La Paz, donde ya hay recursos. Eh, Tengo entendido que una universidad mexicana y otra universidad de los Estados Unidos quieren aportar ahí, y vamos a tener la Universidad de Caldas en el Magdalena Medio, y eso va a permitir que la gente de La Dorada no tenga que venirse a estudiar a Manizales, sino que tenga donde estudiar allá. otros dos ejemplos de esos que valen la pena que la gente conozca es que en la Universidad del Valle, la Facultad de Medicina se instaló en un edificio que le habían eh, expropiado, se dice en ese caso, le habían incautado al cartel del Valle. Y a la Universidad de Antioquia, un predio urbano, una oficina, un inmueble, no recuerdo en este momento si es una casa o un apartamento, que le habían incautado a la oficina de Envigado, se la entregaron a la Asociación de Egresados de la Universidad de Antioquia. Me parece que ahí se está haciendo una buena labor. Pero la cuestión es quién comenta eso. O sea, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Digamos que yo me entero de eso porque estoy revisando a los youtubers permanentemente, la gente que ya incluso está yendo en las comitivas del gobierno, a personajes que nunca los invitaban porque ellos no eran periodistas, ¿sí? Sino que llevaban era el periodismo Del reconocido establecimiento. a las grandes emisoras, y resulta que como las grandes emisoras no quieren contar la verdad, los youtubers están contando esa otra verdad, y entonces uno recibe la información de ellos y por eso uno se entera. Pero también el periódico está haciendo difusión de eso. Por eso la invitación para que la gente acceda a ese periódico de alguna manera, que busquemos en los grupos de WhatsApp, que busquemos en Facebook, donde sea, en las páginas web, que si alguien lo tiene, se lo comparta al resto de la gente. Yo sé que es difícil hablar de imprimirlo y hablar de estas cosas, pero bueno, o si no contarle. Por ejemplo, lo, de, lo del predio incautado a la oficina de Envigado, lo leí en el periódico. Otro dato que leí en el periódico es que en San Marcos Sucre, 42 familias recibieron 64 hectáreas y en 6 meses produjeron 320 toneladas de arroz. Entre otras cosas, el periódico cuenta una cosa adicional que me parece importante. El vecino, que tenía un sendero de servidumbre, les está negando el acceso al predio. Y estas familias tuvieron que recurrir al río
para poder entrar a su predio. Mejor dicho, la gente le está haciendo resistencia a estas ideas nuevas que son asociativas, que son cooperativas, que son solidarias, porque eso les desbarata el negocio. Mire, Julián, que yo creo que la economía del país va por buen camino. Y es más, yo diría que la producción de alimentos va a hacer que la inflación disminuya, ¿sí? Que el poder adquisitivo de los colombianos puede aumentar un poco, porque miremos que en 2 años de gobierno, en menos de 2 años de gobierno, estamos hablando de un aumento de salario para, para salario mínimo de 300.000 pesos. Eso históricamente no se había vivido, ¿sí? Eso no se había dado. Pero con relación al poder adquisitivo, ¿cómo está esa relación? Bueno, uno cree, al menos yo pienso, que el salario mínimo en Colombia debería estar mínimo en 1.800.000 pesos, ¿sí? Pero, pues llegar a esa cifra no es tan fácil, ¿sí? Pero que en año y medio de gobierno se haya podido hacer un aumento salarial de 300.000 pesos, y que lo otro es que los precios de los alimentos tiendan a bajar. Yo le cuento una cosa, yo me muevo también en la parte de saber el precio de los productos, y un bulto de papa en marzo del año 2022 llegó a valer 180.000 pesos. Hoy ese bulto de papa está en 92.000 pesos. Y eso no afecta al productor porque los insumos han bajado. Claro, miremos el caso de la urea. Y entonces la urea tuvo que subir a 220.000 pesos el bulto, porque había que traerla de Rusia, porque había que traerla Ucrania. de Ucrania, ¿cierto? Y entonces fuera de eso teníamos el problema con los contenedores. Y que aquí no estábamos produciendo. Y entonces resulta que acá viene el cuento de qué era lo que había pasado. Una empresa como Monómeros, que era una empresa colombo-venezolana, ¿sí? Colombia tenía acciones fuertes ahí, y entonces cuando estuvo muy bien Uribe con Chávez, le entregó Monómeros, se lo regaló, ¿sí? Y entonces pasa Monómeros a ser parte de Venezuela. Luego cogen y nombran de presidente a Guaidó, el presidente en la sombra, presidente reconocido por él, y entonces Duque, muy amable, le entrega a Guaidó a Monómeros, ¿sí? ¿Y qué hace Guaidó? Pues según cuentas, acaba con Monómeros. Luego viene esta etapa de la nueva relación colombo-venezolana, se hacen unos acuerdos, Monómeros nuevamente comienza a producir, hoy tenemos urea a 120.000 pesos. Pero además hay una cosa adicional, y es que los agricultores que se inscribieran en el Ministerio de Agricultura iban a tener un 20% de descuento en esos insumos. Hombre, ¿cómo no vamos a mejorar la agricultura? Pero adicionalmente se están dando complementos, o sea, yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que está cambiando un poco esa visión de la agricultura extractiva, que es el eje central de la economía nacional, y estamos llegando a la agricultura productiva. Mire que en el periódico Vida viene una noticia que me parece interesante. San Basilio de Palenque fue el primer asentamiento de esclavos libertos que fue reconocido en 1691 por la corona española como territorio libre. ¿Sí? Pero en 1863 la Constitución Nacional eliminó la posibilidad de las propiedades colectivas. Entonces, desde entonces, los habitantes del territorio de San Basilio de Palenque
eh, digamos que han habitado el territorio, han usufructuado digamos, han vivido de la tierra, pero no tenían la propiedad. Y la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura le acaba de entregar a 1.500 familias 3.200 predios legalizada la propiedad. Imagínense, desde No, 1691 hasta ahora, y increíble. apenas ahora ellos pueden saber que son propietarios de esa tierra. Increíble que los dueños de la tierra nunca lo hayan sido, ¿sí? Eso es lo increíble. Pero mira otra cosa que me encuentro yo en el periódico, y es frente a cómo emplear una estrategia desde el gobierno nacional con los gota a gota. Hombre, yo no concibo cómo la gente más pobre de este país, los más pobres, de los más pobres, son los que tengan que pagar los mayores intereses para poder obtener algo, ¿sí? Si bien es cierto, este país para mí ha sido incluso un país imperialista. ¿Por qué razón? Pues hombre, porque mucha gente ha vivido es del esfuerzo de los demás. ¿Cómo hacían? Tenían una empresa, vieron que los costos de producción eran muy altos, vendieron la empresa y cogieron la plata y la metieron a un banco y se dedicaron a vivir de los intereses, ¿sí? Tener una casa acá en el país fue una tragedia, donde usted la tenía que pagar 10 veces, ¿sí? Hoy las tasas no están tan bajas, pero yo sí creería que qué interesante fuera que al Banco Agrario lo convirtiéramos en el banco más poderoso del país. Mire, la plata que el Estado le presta a los colombianos no necesita ganar interés. Y yo podría decir que, ¿qué tal si yo manejara la economía, le invertiría 50 billones de pesos al Banco Agrario y me pondría a prestar al 6% anual? En este momento el gobierno está reforzando la capacidad de manejo de la economía popular, fortaleciendo Bancoldes como otro banco estatal al servicio de la política de la economía popular. Y hay un detalle que de pronto tiene que ver con eso. En Buenos Aires, Cauca, a 36 familias les entregaron 387 hectáreas para crear unos galpones con 400.000 pollos y 100 vacas de leche. La entrega de estos predios, lo mismo que en San Marcos y lo mismo que en San Basilio, van acompañadas de crédito y de asistencia técnica. Yo creo que la política del cambio puede que la gente no sepa, puede que la gente no reciba la información, puede que los medios de comunicación se nieguen a transmitir esos logros, esos desarrollos y esas realizaciones, pero más tarde o más temprano la gente va a saber que efectivamente la política está cambiando y es imposible que se beneficie todo el mundo a todos al mismo tiempo, pero ya hay unas buenas realizaciones. Pero es que necesariamente los beneficios tienen que ser beneficios directos, ¿sí? Hay beneficios indirectos. Si usted me dice que hay unas familias que van a producir pollo, ¿qué puede pasar con el precio del pollo? Va a tender a bajar, ¿cierto? Entonces los beneficiados también vamos a ser nosotros, así no seamos parte de ese proceso, ¿sí? Entonces es cómo se maneja la economía del país, y esta economía ha sido manejada solamente por un grupúsculo que no le importa sino ellos cada día llenar sus bolsillos. Fíjate que, perdón, mira, economía eh, extractiva, el manejo del dinero especulativo y la acumulación de la tierra dejan por fuera a la mayoría de los colombianos de ese juego. Pero parte de lo que está haciendo el gobierno inclusive es atendiendo a la parte social. Por ejemplo, en este caso, el periódico hablaba de algo que la gente no, yo no sé si no sabe, yo nunca lo he oído en medios de comunicación desarrollado,
y es el hecho de que está invirtiendo 600.000 millones de pesos en el bienestar de la fuerza pública. Alimentación, salud, vivienda, educación para policías y Fuerza Armada. Es que, perdóname Julián, pero mire, ¿quiénes podían acceder a hacer los cursos de oficiales, tanto en la policía y en las distintas fuerzas? Las personas que tenían mayor recurso, mayor nivel económico. Y entonces uno se podía pensar, los pelados entraban de policías y se tenían que morir de policías, ¿sí? No tenían forma de ascender. Hoy la política ha cambiado y esos muchachos que van a ser policías, pues podrán ser oficiales y podrán llegar a ser generales de la República. Eso hace que haya un movimiento en una movilidad social muy interesante que no era permitida para los estratos 1, 2 y 3. Ahora, la deuda social acumulada es muy grande, tiene que ver con el salario mínimo, tiene que ver con la acumulación de la tierra, tiene que ver con el bienestar de la fuerza pública y de los funcionarios, también tiene que ver con las madres comunitarias. Y otro dato que da el periódico ahí es que 5.129 madres y padres comunitarios y madres sustitutas van a recibir una pensión subsidio de 1.098.000 pesos, que es más del doble de los 400 y pico mil de pesos que venían manejando hasta hace poquito. Entonces, me gusta mucho que pensemos en que el gobierno nacional no solamente está dedicado a sembrar hacia el futuro, sino que está tratando de paliar la desigualdad, la inequidad y la exclusión que vienen arrastrando 200 años de manejo clasista y racista de este país. Claro, pero mire que todo eso tiene que ver con la educación, ¿sí? Y por eso también el gobierno ha anunciado que se van a nombrar más de 10.000 maestros nuevos, ¿sí? El modelo educativo, pues, viene fallando. No es una gran mentira, pero ¿cómo no va a fallar si es un modelo educativo que se han parado para mantener el sistema? O sea, el maestro es un repetidor del sistema. Somos muy pocos quienes nos apartamos de lo que el Estado siempre ha querido y hemos tomado otras líneas. Pero ¿cuántos? Muy pocos. Y resulta que los modelos políticos tienen que ver directamente con los modelos educativos. Por eso es tan fundamental hacerle una reforma profunda a la educación en todos los niveles. Entonces se va a priorizar, por ejemplo, a pesar de que ya el control natal ha sido tan fuerte, porque le cuento que ya no hay niños para los grados de pre-kinder, kinder y transición como lo habíamos establecido en la ley 115 del 94, y entonces no tenemos, los estudiantes cada vez son menores en la parte de la básica y la media. Entonces digamos que hay mucho estudiante que está requiriendo universidad y de ahí la política del gobierno de mirar a ver cómo avanzamos en fortalecer las universidades. Un detallito adicional que me parece que es válido fue, digamos, es lo que yo recuerdo ahora de un trabajo que hice hace poco sobre escuelas bioclimáticas, que es una propuesta de adecuación de la infraestructura y de la dinámica de la educación. Dentro de ese trabajo, yo hice una revisión bibliográfica sobre la ejecución de políticas de gobierno en áreas urbanos-rurales. Y, y la brecha es enorme. Y la brecha no es solamente de plata, y la brecha es de concepción del mundo, y es de relación con los niños, y es de posibilidad de desarrollo, y es de generación de alternativas, y es de generación de oportunidades. Reducir esa brecha urbano-rural, no solamente con discriminación positiva, que es lo que venían haciendo los gobiernos cuando se hacía muy evidente la inequidad, que es darle un poquito más de plata a alguna escuela en particular que queda en una finca, sin no entender que la educación es la escalera por la que la gente
puede ascender a Nos ha un... permitido la movilidad social, Claro, definitivamente. pero también la dignificación de la Claro. vida, del ser humano, de las relaciones personales, familiares, sociales. Y yo creo que este gobierno es muy sensible frente a la importancia de esa inversión en educación como transformador de realidades.